Bueno, voy a continuar unos minutitos más. Precisamente las guías que han ido de investigación, tanto la de la última clase, como les decía en el videito anterior, como las que pasé primero por WhatsApp, tenían que ver con un análisis del código de Hammurabi. Yo creo que es importante que ustedes tengan en cuenta, para lo cual los va a ayudar ver el video que está cargado en el aula virtual y que también ha pasado Iñaki, porque es una manera de contextualizar todo digamos, el desarrollo de esta cultura que, como sabemos, nosotros dijimos, bueno, entramos en la Mesopotamia, entramos en la historia, dejamos atrás la prehistoria, dejamos atrás las comunidades primitivas y pasamos a otra instancia de desarrollo del hombre sobre la tierra. El momento de la historia, de las sociedades literarias, del desarrollo de sociedades que tienen características particulares, que decíamos son una suerte de transición a las sociedades con Estado, donde hablábamos de la importancia de que las funciones políticas se desarrollan ya en un ámbito que es diferente del de las funciones de parentesco, y donde juega un rol muy importante la religión, el ámbito religioso, porque es a partir de allí, de la estructura del templo, donde se van a desarrollar esas funciones políticas. Sociedades que decíamos se estructuran a partir del templo, a partir del ámbito sagrado, del ámbito religioso. Y hablábamos de un templo que excedía el marco de lo estrictamente sagrado, de lo estrictamente religioso, de las actividades que tenían que ver estrictamente con el culto, o con las ofrendas o con los rituales, y que pasaba a desempeñar las actividades de gobierno, que centralizaba las funciones que hacían al gobierno de esas sociedades, a cómo se regían, al funcionamiento de las mismas, y a centralizar nada menos que sus actividades económicas, sus actividades productivas, también lo que tenía que ver, por supuesto, con la enseñanza, y por supuesto también lo que tenía que ver con, de alguna manera, la producción jurídica. Nosotros hablamos de la Mesopotamia como una región entre los ríos Tigris y Éufrates, sabiendo que actualmente corresponde a lo que es Irak, Irán, parte de Siria por el norte, y hablamos de distintas sociedades que en distintos momentos van teniendo su primacía. Comenzamos hablando de los sumerios, de Sumer, pero fuimos viendo un encuadre temporal hasta llegar a la Babilonia, digamos a la Mesopotamia babilónica, a la Mesopotamia de los amorreos, a la Mesopotamia gobernada por un emperador que es Hammurabi. Y nosotros decíamos, el interés primordial, la focalización en esa etapa tenía que ver con la producción jurídica. Obviamente que si ustedes empezaron a manejar esa guía que íbamos a evaluar oralmente en una clase presencial que no llegamos a tener, habrán visto que la primera pregunta tenía que ver con cuál era la naturaleza jurídica del código. Hablar de la naturaleza jurídica, obviamente, de este código de Hammurabi, que decíamos es una estela de diorita, es una piedra de 2 metros y tanto de alto, con escritura cuneiforme, decíamos en forma de media luna, hecha con unos punzones, ¿no? Que se encuentra en el Museo del Louvre actualmente. Tiene que ver con hablar en realidad de una suerte de recopilación de sentencias que aparentemente fueron tomadas por los tribunales reales, por el propio Hammurabi, es decir, decisiones tomadas por los jueces o por el propio Hammurabi, teniendo como, digamos, delegado por su carácter de emperador y por la centralización de facultades que significaba ese poder que él tenía, el hecho de tomar decisiones en casos particulares en los que tuviera que resolver, y no estrictamente en un código en el sentido que nosotros le damos hoy a esa palabra, a ese concepto. Es decir, no era un código que reunía principios generales de derecho para ser aplicados en casos futuros, sino que era, insisto, más que nada una suerte de recopilación de sentencias. El Estado, ese Estado centralizado que encarna Hammurabi,
que sabemos que desde el punto de vista jurídico ese código va a ser una manera de simbolizar esa centralización que marca el gobierno de Hammurabi. También lo va a tratar de marcar desde el punto de vista religioso, erigiendo a Marduk como digamos, el rey, el dios más importante, y desde el punto de vista político con la capital en Hammurabi. Con la capital en Babilonia. Entonces, ese fuerte proceso de centralización, que insisto, tiene que ver con una centralización política, hace que desde el punto de vista jurídico se mande a hacer esta recopilación de sentencias en esta estela de diorita, en esta columna de piedra. Así como sabemos que hubo antecedentes de esta codificación, como pueden ser el código de Lipit Ishtar o el código o las leyes de Shnuna, que son antecedentes directos de esta legislación hammurabiana. Ese sería como un primer elemento a tener en cuenta. A partir de ahí es que nosotros vamos a ir analizando el contenido de ese código, al cual seguimos denominando código, a pesar de saber que estrictamente estaríamos hablando de una recopilación de sentencias, y sabemos que tampoco es un código en el sentido moderno, entendiendo que está dividido por materias o que existía una codificación diferente para lo que puede ser la materia penal o la materia de derecho civil o la materia de familia, sino que en esa misma columna de piedra van a estar contenidas distintas normas que van a referir a distintas materias. Y es así entonces que del análisis de ese código, de esos parágrafos contenidos, nosotros vamos a contenidos en esa columna de piedra, nosotros vamos a poder conocer qué tipo de regulación se dieron en materia de derecho civil, en materia, por ejemplo, de contratos, en materia de derecho de familia, en materia penal. Y vamos, por supuesto, a tomar conocimiento de qué tipo de organización social tenían, porque vamos a ver que se distingue entre distintas categorías que conforman esa sociedad hammurabiana, como pueden ser los awilum, los muskenum, los wardum o esclavos, y vamos a ver, por ejemplo, en materia penal, qué tipo de alcance tiene las sanciones según estas diferentes categorías sociales. Entonces, estas son cuestiones muy puntuales que nosotros tenemos que tener en cuenta. Insisto, no son principios generales del derecho aplicables para casos futuros, sino que son sanciones, sentencias, ¿sí?, que se habían dado en casos particulares y que obviamente están basados en usos y costumbres. Sabemos que el derecho de estas culturas mesopotámicas y puntualmente también de esta cultura babilónica es derecho consuetudinario, es decir, se basan en usos y costumbres. Pero bueno, allí van a quedar expresadas entonces resoluciones tomadas en casos particulares.